Hola, buenos días. Bienvenidos al taller CQ de fertilización en la rotación, rentabilidad y sustentabilidad. Yo soy Rodrigo Penco, ATR de la Regional Paraná, voy a ser el moderador en esta ocasión. Este taller va a contar con un espacio de disertación de 25 minutos y un espacio para preguntas de 15 minutos. Les pedimos amablemente que silencien sus celulares. En este caso nos acompañan Adrián Correndo, ingeniero agrónomo, egresado de la UBA, actualmente está realizando sus estudios de maestría en Ciencias de Suelo, también en la Universidad de Buenos Aires. Se especializa en manejo de fertilidad de suelo y fertilización de cultivos. Se desempeña como asistente agronómico del IMNI, además colabora con la Comisión de Fertilidad de Suelos y Nutrición de Plantas. También nos acompaña el ingeniero agrónomo Miguel Boxler, egresado de la Universidad Nacional de Córdoba. Él se encuentra cursando la maestría en Ciencias Agropecuarias y actualmente coordina los ensayos de CREA para el sur de Santa Fe. Lo dejamos con Miguel. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Bueno. Buenos días. Primero... ¿Qué quiere que haga? Bueno. Buen día, de nuevo. Muchas gracias por estar acá, gracias por la presencia, gracias esperemos cubrirles las expectativas. Creo que el poner rentabilidad trajo a varios, no tanto la sustentabilidad. El horario, complicado el horario, la verdad. Lo único bueno es que en un ratito ya nos vamos, o sea que no seguimos a la tarde, si no creo que hubiésemos perdido varios. Pero bueno, igual, está lleno, gracias. Ahí me presentaron, yo trabajo en la región CREA Sur de Santa Fe. La región CREA Sur de Santa Fe abarca norte de Buenos Aires, sur-sudeste de Córdoba y parte del centro y de Santa Fe. En toda esa zona trabajamos. Y una de las líneas de trabajo que tenemos es esta red de nutrición, de la cual vamos a usar como pie para hacer esta presentación, y vamos a usar los datos que nos genera esa red. Esta red arranca ya, empezamos a hablar por el año 99, a charlar cómo podíamos hacer esto, y fue una red que en ese momento nació para responder la respuesta a qué pasaba con azufre, por ejemplo, y algunas otras cosas. Ahí en el 99 conocimos a Fernando García de IMNI, empezamos a charlar con ellos, le dimos forma a la propuesta. La idea era generar un ensayo de larga duración. Ese ensayo tenía y tiene actualmente, en ese momento los definimos, pero tiene objetivos muy interesantes, que es esto: determinar respuestas a nitrógeno, fósforo, azufre en los diferentes cultivos, porque ya vamos a ver que hacemos rotaciones y en diferentes ambientes comprendidos dentro de la región CREA Sur de Santa Fe. También evaluar metodología de diagnóstico, ¿no? Una duda que siempre tenemos, y si los métodos diagnósticos sirven para tomar decisiones o no, y si están adaptados a la zona donde trabajamos, en fin, todo eso, ¿sí? También evaluar deficiencias y respuestas potenciales a otros nutrientes. Yo ahora les voy a mostrar, tenemos una parcela donde tenemos todos los nutrientes puestos, ¿sí? La base, nitrógeno, fósforo, azufre, y después tenemos, y le ponemos todos los años y a todos los cultivos, zinc, boro, cobre, en fin. Y la idea es entrar a buscar y explorar qué va pasando con otros nutrientes. Otra es esta: evaluar los efectos del manejo de la fertilización en las propiedades del suelo. Otra duda que siempre tenemos es qué pasa con el suelo, si el suelo se degrada, no se degrada. ¿Qué pasa si materia orgánica nos dice algo? Si los niveles de fósforo Bray nos dicen algo, no nos dicen nada. ¿Qué pasa con el manejo? Si suben, si bajan, si se mantienen. ¿Qué pasa con la fertilidad? Vamos a ver algo de fertilidad física, de fertilidad química, de fertilidad biológica, ¿sí? Todo eso nos permite hacer la red. Y lo más interesante que tiene es que el dibujo es este, ¿sí? Este es un campo. ¿Cuál será el...? Está.
Esto es un campo, arrancamos con 11 sitios de esto. Las parcelas son macro parcelas, son grandes, esto mide 30 metros y esto mide 70 metros. Y fíjense los tratamientos. Hay uno que es completo, que es nitrógeno, fósforo, azufre, y lo que nosotros llamamos micro, que es todo lo que les comenté antes, ¿sí? Después le vamos sacando, a esta le sacamos los micros y nos queda NPS. A esta le sacamos azufre, queda NP. A esta le sacamos fósforo, queda NS. Esta le sacamos nitrógeno, queda PS, y este es un testigo. El que es testigo no tiene nada. Rotamos los cultivos acá arriba, hay dos rotaciones. Una que es trigo, soja, maíz, que lo tenemos en dos sitios, y otra que es trigo, soja, maíz, soja de primera. ¿Está? Si no me siguen, córtenme, total, tenemos tiempo. Y lo interesante es que la parcela que no tiene fósforo nunca. Hace 15 años que no tiene fósforo, y así sucesivamente. Las dosis son las mismas. O sea, donde dice nitrógeno es la misma dosis de nitrógeno acá, acá o acá. ¿Está? Entonces, a ver, si no ponemos azufre y tenemos 13 años sin azufre, estamos en condiciones de decirle al productor, a ver, te puede pasar esto dentro de 13 años si vos no pusiste azufre. Te puede pasar esto en el suelo, si no pusiste nitrógeno, estás fertilizando mal con nitrógeno, estás fertilizando mal con fósforo. O sea, nos permite anticiparnos, a medida que pasan los años, cada vez más años, a lo que puede pasar en el suelo. Entonces eso tiene un valor extraordinario, porque estamos diciendo 15 años antes lo que va a pasar. Esas son la cantidad de nutrientes que ponemos. ¿Está? Hay dos valores porque arrancamos con valores relativamente bajos. Igual para ese año 2000 poner 450 kilos de fertilizante en este tratamiento era una locura. Los productores estaban poniendo 200, 150, 180 entre nitrógeno y fósforo, ¿sí? Eso fue en el 2000, hace un montón. Y hoy estamos poniendo más de 600 kilos de fertilizante en esta parcela. Subimos la cantidad de fertilizante porque nos estábamos quedando corto con lo que estaba extrayendo el suelo. El criterio del fósforo es poner lo que se lleva al cultivo más un 10%, ¿sí? Nitrógeno, lo que se lleva al cultivo. Nosotros hacemos análisis de suelo todos los años, pero no decidimos la fertilización en función del análisis del suelo. Lo utilizamos para saber qué está pasando con el suelo, pero lo nutrimos por protocolo, ¿sí? Estos son los sitios. Acá está Rosario, así nos ubicamos. Arrancamos con todos estos sitios. Esto es Canals, Córdoba, esto también es Córdoba, sur de Córdoba. Hoy por hoy están activos estos 3 en la rotación larga, que tienen soja de primera, y estos 2 que tienen la rotación corta, trigo, soja, maíz. En este momento estamos llevando adelante 5 de los 11 que largamos allá en el 2000. Algunos datos. Esto es producción de granos. Esto es la diferencia en todos estos años, diferencia en porcentaje entre el testigo y el NPS. Vamos a estar refiriendo todo la diferencia entre testigo y NPS, para no confundir con los micro. Y fíjense que en este campo, esto es tiodelina, producimos un 120% más entre esta parcela y esta. San Alfredo, un 60% más. La Blanca, estos 3 son de la rotación larga. La Blanca, un 50% más. La Ansa, un 76% más. Y este sitio es Lambaré, esto es el Trébol, para los que conocen, ahí cerca de Las Rosas, en Santa Fe, un 27% más. Característica, acá ya nos definen los sitios. Este es el sitio más degradado, el más degradado de todos, 80 años de agricultura, nunca había una vaca, nunca había una pastura. ¿Está? Este campo se rota con ganadería hasta el día de hoy. Nosotros ahora no le vamos a hacer ganadería, no le dejamos hacer más ganadería en este lote, o por lo menos donde está el ensayo. Pero este productor rota con ganadería cada 15 años. Así que los niveles, o sea, nos encontramos con un sitio que nos costó encontrar respuestas, porque no estaba degradado. Altos niveles de fósforo, altos niveles de materia orgánica, muy bueno. Entonces por eso las diferencias son menores, ¿está? Pero ahí viene la riqueza de explorar distintos ambientes y generar información para muchos ambientes distintos. Un dato que sacamos, estabilidad de rendimientos. La curva de arriba es el NPS para maíz, ¿sí? Para todos los años, desde el 2000 al 2012. ¿Qué pasa con el rendimiento? Y este es el testigo. Fíjense cómo se va cayendo el testigo y cómo va subiendo de a poquito el NPS. El rendimiento se incrementó en un 78% promedio en 7 campañas. ¿Está? Y esto es el coeficiente de variación, o sea, cuánto varía el rinde todos los años.
y vemos que la línea gris, que normalmente es más alta, salvo este año, es el testigo. El testigo tenemos mucha variación entre años, ¿sí? En cambio, con la fertilización balanceada de NPS tenemos menos variación. O sea, estamos más seguros, o sea, es como que vamos levantando los pisos y llegando a los techos, pero en forma no tan brusca, sino cada año tenemos menos variación. Eso es muy interesante para el productor cuando va a invertir, de seguridad de que va a tener entre un rango más chiquito determinado rinde, ¿sí? La variabilidad del rendimiento varió entre el 6 y el 71 en el testigo. Fíjense la diferencia, entre un 6 y un 71%. Y entre un 8 y un 35, mucho más cerquita, el NPS. Esto es otro dato que sacamos, productividad del agua. O sea, nosotros con la red aprendimos y vimos y los datos nos dicen de que somos más eficientes con el uso del agua. Con la misma agua producimos mucho más kilos en todos los cultivos. Maíz, en el testigo producimos 10 kilos y casi 17 en el NPS. ¿Se ubican? Misma lluvia, misma agua en el suelo cuando vamos a sembrar, con los mismos milímetros. En esta parcela producimos 10 kilos y en esta producimos 17. Esto es para digamos, desmitificar la charla de bar, que se juntan dos productores y dicen, che, ¿a vos cuánto te rindió? Y a mí me dio 120. Y a mí me dio 100. Ah, tuviste un chaparrón más. Y normalmente nos quedamos con que sí, y capaz que a veces le llovió un poquito más. Pero muchas veces esto, es que un productor viene construyendo ambiente, viene rotando, viene fertilizando, viene haciendo las cosas bien y cada vez produce más. Y por ahí la lluvia, esa lluvia se utiliza mucho más eficientemente. Y lo otro que vemos en esta parcela, en este tipo de parcela, fíjense que siempre rinde más esta para todos los cultivos. Siempre lo que vemos es que tiene más cobertura, que empieza a tener otra estructura, que empieza a ser una esponja de verdad y retiene más agua y la entrega distinto al agua. Entonces, después vamos a ver en soja que los años más secos es como que esta parcela nos rinde mucho más, se nos cae mucho menos. Esta quedó, ahí está, ¿ves? Las máximas eficiencias de agua se logran con fertilizaciones balanceadas, lo que les decía, NPS. El mayor impacto sobre la eficiencia de uso del agua es nitrógeno en maíz, fósforo en trigo, fósforo y azufre en soja segunda, ¿tá? Tiene relación con ese tipo de nutrición. En soja de primera, las respuestas son a fósforo y azufre, y cuando hay los años más complicados, esa parcela no se termina de caer casi nunca, ¿sí? O sea que los años más complicados donde nosotros producimos muchísimo más que el resto. Tenemos datos hasta 30 quintales más en soja de primera de 5.000 kilos a 2.000. Y por ahí cuando vos averiguás en la zona cuánto rindió, y a todo el mundo le rindió entre 2.000 y 2.500. Y la parcela de NPS nos rindió 5.000. La verdad estamos muy contentos con eso. Otro dato que sacamos es fertilidad biológica, como les dije. ¿Cómo se mide? En forma indirecta, de dos formas. Yo les muestro dos formas. Una es la glomalina. La glomalina es una proteína, no los quiero enredar con esto, pero es una proteína que producen unos hongos que se llaman micorrizas. Cuando más glomalina hay es porque hay más hongos, ¿tá? Y de hecho hay más vida en el suelo, ¿tá? Y fíjense que tiene relación, el testigo tiene menos y los más fertilizados tienen más. Cuando vemos respiración microbiana, de nuevo, cuando captamos más respiraciones, porque hay más microorganismos respirando, cuando mejor nutrimos el cultivo, hay mayor cantidad de respiración microbiana. ¿Qué estamos diciendo con esto? De que por ahí muchas veces capaz que escucharon que los fertilizantes, por ahí cuando los ponemos, están concentrados, matan la microflora del suelo. Bueno, en realidad no está pasando eso. Y sí lo que logramos es que cuando más fertilizamos tienen más raíces y tenemos más aporte de cobertura, tanto en maíz, en trigo, en soja, y eso es más alimento para el microorganismo. Y también estamos poniendo nitrógeno, que también es un insumo que usan los microorganismos. O sea que le estamos dando alimento por un lado y energía por otro con el nitrógeno. Entonces, la combinación de las dos cosas hace que tengamos más vida en el suelo. Y eso tiene relación directa con la fertilidad física también, porque hace que haya más macroporos y retenga más agua y capte más agua el suelo. Carbono esto es materia orgánica, también lo medimos. Fíjense la foto esto es el testigo, para el campo ese más degradado que es Balducci. Y esto es la foto del NPS. Ya con la foto ya no hace falta que le muestre ningún dato. Fíjense la cantidad de cobertura que estamos generando en el NPS y cómo nos quedan las parcelas del testigo. Nada, peladas. Y acá cuando uno las camina, una parece una vereda y la otra de verdad que es mucho más esponjoso.
Algún dato, cuando fuimos en el año 2000 medimos esto, la línea de arriba, que es agarramos un lugar en un parque, en un lugar que no esté cultivado, y medimos cuánto carbono había en el suelo. Después fuimos y medimos el testigo, lo rojo, en el año 2000, estos son los 5 sitios, en el año 2000 medimos el testigo de esos campos, ¿verdad? Y nos dio esto de carbono. Después fuimos en el año 2010, me parece, 2012, y medimos de nuevo el testigo, lo azul para cada campo, en algunos varió un poquito, en otros no varió tanto. Recuerden que el testigo no le ponemos nada, hacemos la rotación pero no fertilizamos. Y fuimos y medimos el NPS, 12 años después de que habíamos arrancado de fertilizar. Y fíjense que este es el sitio más degradado de todos, y este es un sitio que le faltaba algo de fósforo. Esto es Cañada de Gómez, por ahí, ese barrio. Acá generamos, con la fertilización balanceada, en este sitio, insisto, el más degradado de todos, 7.000 kilos de carbono más. Y en este 1.800, casi 2.000 kilos de carbono más. En los otros todavía no encontramos diferencia. Carbono es una medida que se mueve muy de a poquito, pero ese muy de a poquito acá nos generó 7.000 kilos de carbono. Y por ahí es parte de lo que explica de los rendimientos que estamos sacando. ¿Adrián? Bueno, muy buenos días. Le agradezco nuevamente, igual que Miguel, por la convocatoria. La verdad que no esperábamos tanta gente dado el horario, y que seguramente también tienen hambre al igual que nosotros. Bueno, yo sí. Bueno, aprovechando la cara sonriente del muchacho, medio irónico, bueno, está todo muy lindo, la sustentabilidad, pero me imagino que a muchos de ustedes acá lo convocó la parte de la rentabilidad, y de que nosotros decimos, sí, estamos mejorando el sistema y hay muchas pruebas, y uno que ve que por ahí los productores a veces, o sea, en función de relaciones de precio y demás, fertilizan menos de lo que se debería, y uno dice, si hay resultados que comprueban que la fertilización balanceada mejora el sistema y todo, sí, está todo muy lindo, pero no es tan sencillo. Entonces, ahora vamos a ver si todos estos tratamientos, si cerraban o no los números, y cómo fueron cerrando. Por supuesto, como le decía, el productor, para decidir la fertilización, está sujeto a un montón de cosas. El tipo no, o sea, tiene que decidirlo a la siembra, o sea, la mayoría de las veces lo decidís a la siembra, y está sujeto a las relaciones de precio de esa campaña, si lo vendés a cosecha o cómo haces, y de las relaciones de precio y de los vaivenes del mercado y demás. En esta figura lo que mostramos son las relaciones precio promedio en este periodo, desde el 2000 hasta el 2012. Son los kilogramos de grano para comprar 1 kilogramo de nutriente. Así, bueno, en trigo tenemos, el promedio fue 6, para nitrógeno, 8 más o menos para maíz, alrededor, y después para fósforo, un poquito más en trigo, 16, 20, 21 para maíz y 10 para soja. Y en azufre un poco más bajo, ¿no? Dado que los precios del azufre son relativamente, o sea, más baratos. Lo que también vemos abajo es el coeficiente de variación de esta relación de precios. Vemos que en general varían entre un 15 hasta un 30% estas relaciones. Y esto es lo que nos genera esto. Si nosotros analizamos el margen bruto parcial solamente de la práctica de fertilización a lo largo de las campañas, esto son los sitios de la rotación corta, de maíz, trigo, soja de segunda. El testigo es el 0, la línea punteada, ¿sí? Y las demás líneas de colores son el tratamiento PS, NS, NP y NPS. Todos están comparados contra el 0, ¿sí? Después, si quieren en la parte de preguntas, vamos un poco más a detalle de cómo calculamos este margen, ¿sí? Lo que vemos es esto, o sea, está sujeto a mucha variabilidad. La variabilidad de qué pasó en la campaña climáticamente, de las relaciones de precio y demás, ¿sí? Entonces, necesitamos darle otro enfoque a esto. Si nosotros tenemos ensayo a largo plazo y tenemos 13 campañas ya, ahora vamos por la 14ª, 15ª, vamos a darle un enfoque de en largo plazo. Entonces lo que hicimos fue acumular este margen bruto parcial a lo largo de los años, y esto nos permite ver cómo se fueron diferenciando estos tratamientos a medida que avanzamos las campañas. Otra vez, esto es el margen bruto parcial acumulado en dólares por hectárea.
del 1 al 13 son las campañas, del 2000 hasta 2012-2013. El 0 es la punteada y los demás son los tratamientos. En resumen, no vamos a explicar todo esto. En este sitio, en Balducci, el sitio más degradado, el productor, por no aplicar el tratamiento NPS, tuvo un lucro cesante de alrededor de $370 por hectárea, ¿sí? En San Alfredo, un poco menos degradado, el productor perdió de ganar, o dejó de ganar, $210 por hectárea. En los otros sitios, en La Blanca, en Alejo Ledesma, digamos, hubo un lucro cesante de $160 por hectárea. En La Anza, $180 por hectárea. Y en Lambaré, el sitio más degradado, si nosotros comparamos... ¿Cómo? El sitio menos degradado, perdón, no el más. Digamos, el que arrancó con mejor estado de fertilidad. Si nosotros comparamos el mejor tratamiento, el tratamiento más rentable, que en este caso fue el NS, dado que este tiene un alto nivel de fósforo, el productor dejó de ganar $80 por hectárea, ¿sí? Entonces, si nosotros hacemos un resumen de esto es el margen bruto parcial acumulado para cada uno de los sitios, la barrita azul es el NPS, entonces nosotros les daríamos la luz verde diciendo que es más sustentable por todas las cosas que le fue mostrando Miguel, y además de que es más rentable. El que mejor acumuló en 4 de los 5 sitios, el que más acumuló margen fue el tratamiento con la fertilización más balanceada. Pero también, si nosotros le damos otro enfoque y vamos al retorno por cada dólar que el productor invirtió en estos tratamientos, aparece con luz amarilla el tratamiento NS. Esto que lo que significa son los dólares, digamos, que el productor percibió de ganancia por cada dólar que invirtió, y el tratamiento NS, dado el precio del fósforo relativamente más caro que el precio del azufre y una respuesta cada vez más digamos, exacerbada de azufre a medida que avanzan los años, hace que este tipo de fertilización tenga un retorno muy alto, ¿no? Y acá vemos cómo cambió, la barrita azul ya no domina, sino la que en general domina es la barrita verde, la del tratamiento NS. Pero ¿por qué ponemos la luz verde amarilla? Porque si nosotros nos descuidamos, como es en este caso, que decimos, sí, yo tengo un mejor retorno porque no aplico fósforo, y a mí cada dólar invertido me da más. Después viene la luz roja, que es del agotamiento de nutrientes, en este caso es el fósforo. Nosotros acá, por cuestión de tiempo, no se lo mostramos, pero nosotros en este sitio, por no aplicar fósforo y tener un mayor retorno por cada dólar que se invirtió, nosotros pasamos, por ejemplo, desde 70 partes por millón, a hoy, después de 13 campañas, estamos en 30 partes por millón en 10 años, 30 partes por millón en 10 años, estamos en niveles altos, pero este semáforo nos pareció bien mostrarlo porque tenemos que tener cuidado y tenemos que analizar y ver qué es lo que está pasando con nuestro suelo, ¿sí? Entonces, en resumen, ¿qué cosechamos nosotros de estos años de trabajo? Que la fertilización balanceada de la rotación en estos esquemas permitió lograr mayores rendimientos más estables, un mejor uso del recurso agua, una mejor calidad de suelo en aspectos como le mostró Miguel, desde la actividad, por ejemplo, y la biomasa microbiana, también el carbono, mejores resultados económicos, como les mostré recién, y también nos permite mantener la fertilidad del suelo, además de tener mejores resultados, ¿sí? Y algo muy importante que creo que cosechamos, y yo particularmente de estos años de trabajo, es que al igual que en los nutrientes, es mucho mejor trabajar en equipo, ¿sí? Bueno, eso es todo. Dejamos el espacio para preguntas. Muy bien, ahora tenemos un espacio de 15 minutos de preguntas. Les pedimos que levanten la mano y les acercamos el micrófono, así queda todo en la filmación. Sí. No hay uno solo. No hay otro de esto, ¿no? No hay otro de esto, no. Listo, entonces vamos a tener que ir allá. ¿Nos puedes decir algo de las diferencias entre las dos rotaciones, trigo, soja, maíz y la otra, la que tiene soja de primera? ¿Quién pregunta?
¿Qué? Con respecto a qué vieron de diferencias, a favor, en contra. No, sí, nosotros cuando arrancamos en el año 2000 se hacía mucho trigo sobre maíz. Se hacía mucho trigo sobre maíz hacía relativamente poco. Recuerden que son 14 años para atrás, ¿no? Es mucho. En esa época no parece mucho y es mucho. En esa época había lotes de pocos años de agricultura. Entonces la idea era incrementar los niveles de cobertura rápidamente. Entonces se hacía mucho trigo sobre maíz, se fueron solucionando los problemas. Tiene muchos problemas hacer trigo sobre maíz, problemas con helada, perdemos plantas, la parte logística complica mucho, hay que poner más nitrógeno, en fin. Y bueno, nosotros en ese momento definimos que teníamos que generar la información sobre esa rotación, que había mucha superficie. Entonces por eso elegimos los sitios y usamos las dos rotaciones. Como para no romper el protocolo, hoy sabemos que hay muchísima menos superficie, muchísimo menos trigo sobre maíz. Primero que hay muchísimo menos trigo. Y del poco trigo que se hace, normalmente no se está haciendo sobre maíz. Pero nosotros intentamos no romper nunca la rotación para seguir generando el dato. Independientemente de cómo vengan los años. Algo importante, porque por ahí había años que no estaban las condiciones para sembrar. Que había poca humedad, que no sé, pasamos por muchísimas características distintas de años. Y bueno, siempre sembramos. O sembramos un poco más tarde o cambiamos la variedad, pero siempre lo hicimos. Y la idea es eso, seguir generando la información en esas dos rotaciones. Y la única diferencia que tiene es que tiene soja de primera después del maíz, que creemos que hoy es una de las rotaciones más interesantes desde el punto de vista económico como desde el punto de vista de sustentabilidad. Si bien en la rotación corta, que tiene más gramínea en menos años, vamos más rápido en la cantidad de fósforo que sube en el suelo, en la cantidad de cobertura que incorporamos y todo lo demás. En lo otro es un poquito más lento porque tenemos una soja en el medio y no tenemos gramíneas, pero es mucho más sustentable desde el punto de vista económico. ¿Te contesté? ¿A través de las campañas las fuentes de fertilizante fueron siempre las mismas o lo fueron reemplazando con fertilizaciones foliares, líquidos, etcétera? La fertilización, nosotros tenemos, este ensayo se hace en convenio con ASP y usamos usamos fertilizante, usamos siempre la misma fuente, es sólido y lo ponemos al suelo y ASP nos entrega la mezcla hecha. O sea, usamos urea como la fuente más limpia en cuanto a que es la que tiene N solamente. Usamos MAP como la fuente que tiene menos nitrógeno aparte de fósforo, o sea, es la más limpia de fósforo. Usamos sulfato de amonio como fuente de azufre y después usamos sulfato de calcio. Sulfato de calcio, perdón, que tiene el 17% de yeso, que es la fuente más pura en azufre. Sulfato de calcio, exacto. Y después cuando incorporamos zinc, boro, cobre, usamos el nutriente que viene sólido, 540, en fin. Entonces, digamos, las fuentes siempre fueron las mismas. Y la fertilización la hacemos incorporada en el momento de la siembra. Y siempre fue igual. Una cosa que no dije, por ahí genera duda, es que la soja segunda no la fertilizamos. O sea, los nutrientes que llevan trigo y soja lo ponemos al trigo. ¿Está? Y la parcela NPS, cuando va a soja de primera, nos lleva N. Ahí inoculamos. ¿Está? Se sigue llamando NPS y de hecho tenemos mucha diferencia. Rinde más esa NPS, entre comillas, en soja de primera que la PS, que vendrían a ser iguales para ese cultivo en particular, pero ese N arrastrado que le ponemos al maíz y le ponemos al trigo es como que nos viene cambiando el ambiente. ¿Está? Eso es. Y no usamos foliares. Y en realidad la decisión la tomamos para que todos los sitios sean iguales. Porque la idea es no meter ruidos nunca y que el protocolo si nosotros ponemos todos los nutrientes al principio, es igual en todos los sitios. En todos los sitios se clavan, en todos los sitios se pone la misma mezcla. Cuando vamos a foliares, lo que chocamos es que por ahí, por logística o por lo que sea, si decimos R3 y no es lo mismo un
llegar antes de R3 o 15 días después de R3, ¿está? Entonces por ahí, nos va a meter un poquito de ruido cuando presentemos los datos, cuando lo analizamos. Entonces sí, si ponemos todos los nutrientes al suelo, sabemos que todos se pusieron en el mismo momento. Sí, buen día. Mi consulta es la siguiente. Hablabas de que en 10 años bajaron de 70 a 30 partes por millón de fósforo. Sí. La disminución es lineal, o sea, ¿o ¿tenés algún dato de eso? ¿Es directo? Acá, a ver si lo tengo acá, creo que no, pero no es lineal. Incluso en el NPS, donde se aplica el protocolo este de la reposición más el 5 o 10% para enriquecer el suelo, nosotros siempre le decimos al productor, nosotros están las cuentitas esas famosas, así que tengo que aplicar 5 kilos de P, 3 kilos de P, 4 para aumentar un ppm. Uno no es que mide hoy 10 ppm y a la campaña que sigue le va a medir y tiene 11 si aplicó 4 kilos más que la reposición. Digamos, esto es una tendencia que se va a lo largo de los años. Sí, nosotros hacemos ajustes lineales para hacer, digamos, para hacer una lectura simple de la tendencia, pero no, eso es un serruchito. Al igual que cuando baja, al igual que cuando sube, ¿sí? ¿Algo? Sí. No, te quería agregar algo. Pasa los 5 años, los 5 primeros años eso. Los 5 primeros años vos vas, medís y es como que, lo que decía Adrián, el serruchito, y después como que se empiezan a separar las curvas. La que baja, empieza a bajar y la otra empieza a subir y depende de dónde estemos parados. Ese dato no lo trajimos porque incluso hay una tesis de maestría con eso, de qué pasa con qué cantidad de fósforo tiene el suelo y qué pasa con todo lo demás. Pero es como que los primeros 5 años, no, sube, baja y está todo igual. Y otra de las cosas que hay que tener cuidado cuando se muestra fósforo es que no vayas a pinchar como el fósforo normalmente se fertiliza en línea, que no pinches una línea y te creas que te subió el fósforo, porque eso no pasa. Y la otra es, por ahí no hace falta ver fósforo todos los años. Capaz que cada 3 años hacer un análisis de fósforo te da un número más interesante que verlo todos los años. Te genera menos dudas. Disculpa, padre. No. Gracias. ¿Está? ¿Sí, alguna otra? ¿Le podemos completar la de ¿Alguna otra pregunta? soja primera? ¿Qué quieres ver? No, para mostrarle eso que la soja primera lee. Ah, dale. Yo quiero completar por ahí. Había una de las preguntas, ¿cuál era la ventaja de incluir soja de primera? A ver si está acá. Soja de primera, lo que pasaba allá por el 2000, lo que pasaba con soja de primera en el 2000, en el 99, era que nos costaba encontrar respuesta a la nutrición en soja, y de hecho todavía en algunos sitios nos sigue costando encontrar respuesta. Y la red nos dice esto. Bueno, acá lo que hacemos es la diferencia en rendimiento entre los tratamientos PS y NPS. Recuerden, ¿no?, como decía Miguel, que el N del tratamiento NPS no se aplica a las hojas, sino que se aplica a las gramíneas, la rotación. En la primera campaña de soja de primera, en ese sitio, en Alejo Ledesma, hubo un 7% de diferencia entre el testigo y el PS, ¿sí? A la campaña que siguió, que tuvo soja de primera, esto para mostrar que la soja, ¿no?, dicen que no responde a la fertilidad, y sí, responde a construir ambiente, ¿no? La segunda campaña que hubo soja de primera, esa diferencia ya era de un 18%. A la campaña que siguió, en 2007-2008, esa diferencia era ya de un 33%, y la próxima llegó hasta un 80% de diferencia, ¿sí? Pero si nosotros teníamos nitrógeno en las gramíneas, esa diferencia en vez de un 7 fue de un 15, en vez de un 18 fue un 25, en vez de un 33 fue un 42 y en vez de un 80 fue un 90%, ¿sí? Entonces, esta es una de las ventajas que nos demuestra de tener una fertilización balanceada y construir un ambiente en el suelo, ¿no? ¿Nos pueden contar qué tipo de herramientas están usando, qué tipo de sembradoras, incorporadoras de nitrógeno, cómo usan doble fertilización, cómo se manejan? Y eso dependemos un poco de la logística del campo.
La mitad tiene fertilización doble y usamos esa, incorporamos el nitrógeno ahí al medio. Y la otra, la otra mitad tiene incorporadoras de sólido, esas que digamos raya el disquito nada más. Y como nosotros tenemos las mezclas hechas, lo que hacemos es fertilizar primero y después sembramos. Después sembramos con la semilla sola. Ese tratamiento anda bien y de hecho se usa en muchas hectáreas. Se usa en muchas hectáreas porque funciona bien. O sea, vos ponés, el productor normalmente lo que hace, ahí pone el nitrógeno y por ahí lo mezcla con azufre y después pone el fósforo con la semilla. Y eso te permite, con el tema logístico y todo lo demás, es muy interesante. Y cuando nosotros hacemos los ensayos también nos resulta interesante y no perdemos plantas. Porque por ahí si subimos mucho la dosis y cae junto con la semilla, podemos llegar a perder plantas. De esa forma no se pierden plantas. Queda espacio para una pregunta más, si alguien tiene alguna consulta. Bueno, entonces le agradecemos a Miguel y a Adrián por este espacio, con un aplauso. Gracias.